Mi nombre es Hiram, y toda mi vida he sido diferente. Desde pequeño he escuchado voces. Algunas eran suaves, otras caóticas. Los doctores lo llamaron trastorno, pero para mí era una mezcla de bendición y maldición. A menudo las voces se contradecían. Unas me empujaban al borde de la desesperación, mientras otras me susurraban consuelo en los momentos más oscuros. Fue esta dualidad la que me llevó al Gran Cañón. Había oído hablar de los ecos que habitaban sus profundidades, y algo dentro de mí me decía que esas voces y los rumores estaban conectados. Llegué al cañón al atardecer, cuando las sombras se alargaban y el aire parecía más pesado. No venía como un turista, sino como alguien buscando respuestas, aunque no sabía exactamente cuáles. El silencio del cañón era opresivo, pero también reconfortante. Me adentré por el sendero South Kaibab, con la luz de mi linterna como único faro. Todo parecía normal hasta que escuché algo. Un eco. Pero no era un eco cualquiera. No era el reflejo de mis pasos ni de mi respiración. Era una risa. Suave pero inquietante. Me detuve en seco y entonces lo escuché. Hiram, mi nombre, pronunciado con una mezcla de dulzura y burla. La linterna tembló en mi mano mientras enfocaba hacia el vacío. No había nadie, pero el eco continuaba, como si el cañón mismo hablara. Luego, las voces en mi cabeza comenzaron a susurrar. Es como antes. ¿Recuerdas cuando eras niño? Sigue adelante. No era la primera vez que las voces me guiaban, pero esta vez algo era diferente. Decidí seguir el eco, y tras unos minutos noté un desvío que no estaba marcado en mi mapa. Era un sendero estrecho, casi oculto entre las rocas, como si no quisiera ser encontrado. Contra todo instinto lógico, lo seguí. El sendero me llevó hasta la entrada de una cueva. Dentro, el aire era denso y frío, y las paredes parecían pulsar con una energía extraña. Sentí un hormigueo en la piel mientras avanzaba, como si algo invisible me tocara. Entonces la vi. Una figura femenina, alta, con ojos que brillaban como estrellas atrapadas en el vacío. Su rostro era hipnótico, y su voz aún más. Hiram, has llegado. Sabía que vendrías. Mi cuerpo se tensó, pero algo en su tono me seducía. Era como si cada palabra despertara algo en mi interior. Recordé las palabras de una de las voces en mi infancia. No confíes en lo que parece ofrecer consuelo. La verdad nunca es fácil. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la calma. Ella sonrió, y su mirada pareció atravesarme. Soy tu guía. He estado contigo desde el principio. Solo quiero ayudarte a encontrar la paz. Pero primero, ven, mira. Extendió su mano, señalando hacia el fondo de la cueva, donde una grieta se abría hacia lo que parecía ser un abismo sin fin. La misma voz que había pronunciado mi nombre antes, ahora resonaba con mayor intensidad. Un paso más, Hiram, y verás lo que siempre has buscado. Me acerqué lentamente, y entonces las voces en mi cabeza se desataron. Algunas me instaban a dar el paso, pero otras gritaban con desesperación. Es una trampa. Es un arconte, un sirviente del falso creador. La palabra arconte resonó en mi mente, y algo en mí hizo clic. Había leído sobre ellos en un libro antiguo, entidades que controlaban las almas, atrapándolas en un ciclo interminable de reencarnación. Miré a la mujer, y su rostro comenzó a cambiar. Sus ojos ya no brillaban con calidez. Ahora eran pozos oscuros, vacíos y hambrientos. No necesitas luchar, dijo, su voz ahora fría y cortante. Tu sufrimiento terminará si simplemente confías en mí. Sentí una rabia intensa, un fuego que amenazaba con consumir mi mente. Las voces se mezclaban con mis propios pensamientos, y por un momento me sentí al borde del colapso. Pero entonces, una de las voces se hizo más clara, más fuerte. La rabia la alimenta. No le des lo que busca. El silencio es tu arma. Cerré los ojos y respiré profundamente. Sentí el frío del suelo bajo mis pies, el peso del aire a mi alrededor. La mujer avanzó hacia mí, su figura distorsionándose, como si no pudiera mantener su forma. Hiram, no puedes resistirte. La verdad está aquí, en el abismo. Déjate caer. Abrí los ojos y la miré fijamente. En lugar de gritar o retroceder, simplemente me quedé quieto, sereno. No emití ni una gota de energía.
ni un pensamiento que pudiera alimentarla. La cueva tembló, y el aire se llenó de un ruido ensordecedor. «No puedes controlarme», dije con calma. «No tienes poder sobre quien reconoce su propia luz». La figura gritó, un sonido que no era humano, y se desvaneció en una nube de niebla negra. El temblor cesó, y el silencio llenó la cueva. Salí de la cueva con la sensación de haber vencido algo más grande que yo mismo. Las voces en mi cabeza, aquellas que habían sido mi tormento durante años, ahora eran mis aliadas. Me habían salvado, rebelándose contra la entidad que buscaba atraparme. Cuando regresé al campamento base, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados. Miré hacia el cañón una última vez y sentí una paz que nunca había conocido. Había enfrentado algo más que un misterio. Había enfrentado mi propio miedo, mi propio abismo. El Gran Cañón guarda secretos que no están destinados a ser descifrados. Su inmensidad refleja tanto la grandeza como la vulnerabilidad del alma humana. A veces, el mayor abismo no está frente a nosotros, sino dentro de nuestra mente. Si me permites una recomendación personal, jamás vayas solo al Gran Cañón, a menos que tengas buenos amigos capaces de controlar sus emociones, o voces en tu cabeza como las mías. Porque, al final, no es la luz la que vence a la oscuridad, sino la valentía de mirar al abismo sin perderte en él.